Entonces pasamos a lo siguiente, que es la depuración de creatinina. Entonces, nosotros aquí denominamos depuración. Depuración es la cantidad de sustancia que limpia el riñón de plasma en un minuto. Idealmente, esa depuración debería ser cuantificada con una molécula que se secrete y se reabsorbe en su totalidad, ¿no? Entonces, una de ellas, pues no muy exacta, sin embargo, que se usa en la práctica clínica, es la creatinina, ¿no? Otra importante es la inulina. Sin embargo, lo que pasa con la inulina es que no se usa de manera convencional, pero esta sí es secretada y reabsorbida en su totalidad, de modo que nos daría de una manera más exacta cuánto exactamente sería la tasa de filtrado. Entonces, pregunta examen, ¿cuál es la mejor forma de medir tasa de filtrado? Va a ser con depuración de creatinina, ¿no? Y miren esto, cuando hay una depuración, o cuando la depuración, perdón, disminuye en un 50%, la creatinina recién se va a elevar en plasma, ¿no? Y de hecho, para que la creatinina se eleve en plasma, tendría que haber un 75% de daño a nivel renal. Y esto es importante conocer porque cuando un paciente ya hace insuficiencia renal aguda, quiere decir que pues este paciente ya ha tenido bastante tiempo de daño, ¿no? Es por eso que el paciente no solamente debuta con un incremento de creatinina, muchos de ellos están haciendo trastornos ácido base y trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Entonces es importante ver eso. Ahora, ¿cuál es la fórmula que deberíamos usar para calcular su tasa de filtrado glomerular? ¿Qué fórmulas conocen? ¿No? Ya, hay CK de EPI, ¿cuál es otra? MDRD, ¿no? Y otra, Cockcroft-Paul. Ya, ¿cuál es la que deberían conocer ustedes? Por términos de examen tienen que conocer la fórmula de Cockcroft-Paul, ¿no? La cual es, vamos a poner aquí abajo, 140 menos la edad, todo esto, ¿no? Por el peso, sobre creatinina, la creatinina sérica del paciente por 72, y eso te dará la tasa de filtrado glomerular. En caso de que la paciente sea mujer, el resultado, ¿no? Lo que te salió acá, se multiplica por 0.85. Nosotros en la práctica clínica no tendríamos que usar mucho Cockcroft-Paul porque, bueno, sí se puede hacer la operación, pero tenemos que utilizar más CKD-EPI o MDRD. Ahora, ¿cuál usamos en qué situación? ¿No? MDRD en menores de 65 años y CKD-EPI en mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque MDRD se ha visto que con esta ecuación se estima de mejor forma la tasa de filtrado glomerular, sin embargo, ha sido estudiada en una población de menores de 65 años, es decir, no se incluyeron pacientes de mayor edad. Por eso que está recomendada en menores de 65. Y mayores de 65, CKD-EPI. ¿Cuáles son las variables que tiene cada una de ellas? En verdad son 4, ¿no? Son edad, sexo, raza y nivel de creatinina. ¿Cuál es la fórmula? En verdad la fórmula es bien larga y tiene logaritmos y varias ecuaciones que no tiene caso comentarlas ahora. Como les digo, normalmente para eso utilizamos un aplicativo, tanto para CKD y MDRD. La que sí la pueden calcular manualmente es esta, ¿ya? Y que sí sería importante que la recuerden porque ha venido preguntas de examen, como habrán revisado en los bancos, ¿no? De Cockcroft-Paul. Entonces, estas sí tienen que recordar para el examen. Ahora, pasamos ya al sistema tubular. Del sistema tubular, chicos, como les digo, lo más importante, creo yo, de todo el sistema tubular es revisar túbulo contorneo proximal. Porque en túbulo contorneo proximal son pocas las veces en las que decimos en medicina, ¿no? El 100%, esta es una de ellas, porque el 100% se resuelve de glucosa, de aminoácidos, y casi el 100% de albúmina, ¿no? Que queda un remanente que es 30 miligramos en orina o menos. Entonces, se resuelve el 100% de glucosa, aminoácidos. Ahora, ¿sí? ¿Y qué pasa con los demás electrolitos? ¿Qué pasa con bicarbonato? ¿Qué pasa con ácido úrico? ¿Qué pasa con sodio, potasio, calcio, magnesio, urea? Se reabsorbe en un 65%, ¿ya? Aquí es 65. Se resuelve el 65% de lo demás. Entonces ustedes tienen que acordarse de 100 y 65, ¿no? 100% de glucosa, aminoácidos y 65% de lo demás, especialmente bicarbonato, amonio y sodio, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se reabsorben? En verdad ahí viene el problema, ¿no? El problema es que para esto vamos a necesitar algunos cotransportadores. No para todos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se reabsorbe bicarbonato? ¿Vale la pena conocer cómo se reabsorbe bicarbonato? Sí, porque les pueden preguntar no necesariamente en el cemento de nefro, sino en el cemento de básicas, ¿ya? Entonces, para explicarles un poco esto, nos vamos a ubicar. Ya vimos, ¿no? Que estamos por este lado, en el túbulo contorneo proximal. ¿Ya? Nos ubicamos ahí y vamos a hacer un pequeño dibujo de este lado. Ya, aquí creo que está bien. Entonces, esta va a ser la célula, esta va a ser la luz del túbulo, y este lado será el capilar peritubular. Algo que no les comenté es esto, que una vez que la arteriola deferente sale del glomérulo, no es que termina ahí y se oblitera, no. La arteriola deferente sale del glomérulo y se continuará con otras arteriolas peritubulares que acompañarán a todos los túbulos, ¿no? Porque todas las moléculas que quieras o que que se reabsorban a este nivel, tendrán que pasar a estos capilares peritubulares, ¿no? Entonces, si acá, por ejemplo, se reabsorbe sodio, ¿a dónde se reabsorbe? A estos capilares peritubulares, ¿no? Todo lo que se vaya reabsorbiendo pasan a estos capilares para que pueda regresar hacia la circulación sistémica. Ya, una vez que nos hemos ubicado ahí, hacemos como si fuera un corte transversal, tenemos acá la célula, la luz del túbulo, y este es el capilar peritubular. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a haber un transportador, ¿ya? Esa será la membrana tubular, ¿no? La membrana tubular es esta. Entre el túbulo y la célula, acá va a haber una célula. Entonces, entre esta célula y esta luz, vamos a tener un transportador. Sí, es la base recta.
Muy bien. Entonces, esa luz tubular, como les digo, tiene un transportador. Estos transportadores, vamos a dibujarlos acá, pueden llevar las moléculas en un solo sentido o pueden llevar las moléculas en diferentes sentidos. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos esta que llevará en un mismo sentido, la denominaremos cotransportador, porque está metiendo moléculas, ¿no? O las mete o las saca, pero están yendo en un solo sentido. Sin embargo, cuando las moléculas van en diferentes sentidos, una entra y la otra sale, la denominaremos antitransportador. Entonces, es importante que primero sepan de eso para poder conversar de los cotransportadores a nivel tubular. Ya. Entonces, ¿qué sucede? En la luz tubular, hablando específicamente de bicarbonato ahora. En la luz tubular, en el túbulo con torneo proximal, existe un antitransportador, es decir, que meterá una molécula y sacará otra, ¿no? Y este antitransportador se denomina antitransportador sodio-hidrógeno. ¿Por qué? Porque reabsorberá sodio y secretará hidrógeno en la luz tubular. Entonces, ¿qué pasa? En la luz tubular llegó ácido carbónico de la circulación sistémica. Este ácido carbónico se une al hidrógeno secretado y formará H2CO3, que lo conocemos como bicarbonato. Este bicarbonato, gracias a la acción de una enzima importante, ¿cuál es la enzima que actúa en el bicarbonato para su absorción? ¿Se acuerdan? Muy bien, la anhidrasa carbónica. Gracias a la anhidrasa carbónica, este bicarbonato se desdoblará en agua más CO2. Seguimos aquí en la luz tubular. Se desdoblará, perdón, en agua y CO2. Entonces, esta molécula de agua y esta molécula de CO2 sí pueden filtrar libremente a través de la membrana. Como ven, no necesita de ningún transportador. Agua y CO2 difunden libremente por la membrana, ya por unos poros pequeños, y dentro de la célula habrá otra anhidrasa carbónica. Son diferentes anhidrasas carbónicas, ¿ya? Esta anhidrasa carbónica que está afuera es la anhidrasa carbónica tipo 4. La anhidrasa carbónica que está dentro de la célula es la de tipo 2. Entonces, aquí tenemos otra vez agua y CO2 que ha sido, ¿no? Que ha ingresado a la célula y gracias a esta anhidrasa carbónica tipo 2 se juntarán nuevamente en bicarbonato, ¿no? H2CO3. Y este bicarbonato difundirá libremente hacia el capilar peritubular y será regresado a la circulación sistémica. Es así como actúa, ¿no? Cómo se reabsorbe el bicarbonato. Y van a ver que de esta misma forma o muy similar se reabsorben o se secretan diferentes tipos de moléculas, ¿ya? Hay un medicamento muy importante, ¿no? Que actúa a este nivel. ¿Recuerdan del nombre del medicamento? Creo que aquí está, ¿no? Ya, la acetazolamida. Entonces, pregunta de examen, si le preguntan a qué nivel actúa la acetazolamida, ya saben que actúa en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Exactamente bloqueando qué enzima, la anhidrasa carbónica. Bloquea la anhidrasa carbónica, de modo que hace que esto no se produzca moléculas de agua y CO2 y finalmente no se reabsorbe bicarbonato. ¿Y en qué patología se puede administrar la acetazolamida? ¿No? En pacientes con mala altura, ¿no? Y diuréticos, o sea, como un diurético con mala altura. Entonces, es importante la acción de este fármaco y saber también a dónde actúa, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis, otro es importante conocer cómo se reabsorbe la glucosa. Vamos a hablar sobre todo de bicarbonato y glucosa, ¿ya? Porque los demás no tienen mucha importancia clínica. Así son importantes, pero por ahora vamos a hablar de bicarbonato y de glucosa. ¿La glucosa cómo se absorbe? La glucosa se va a reabsorber prácticamente con un cotransportador, ¿ya? Entonces, otra vez tenemos aquí a la célula, luz tubular y capilar peritubular. Por ahí alguien ya dijo la respuesta, ¿no? Está muy bien. Aquí va a haber entonces un cotransportador. ¿Y por qué será cotransportador? Porque irán las moléculas en una misma dirección. A este cotransportador se denominará sodio-cloro. Pero este cotransportador tiene un receptor muy importante denominado SGLT2, ¿no? SGLT2. Entonces, este cotransportador de SGLT2, ¿no? Será el encargado de la reabsorción de sodio, perdón, esto no es claro, esta es glucosa, de sodio y glucosa, ¿no? Entonces, el cotransportador sodio-glucosa tiene un receptor denominado SGLT2. Y gracias a esto, el sodio y glucosa ingresan a la célula y la glucosa, una vez que está dentro de la célula, ingresará a la luz capilar, perdón, claro, a la luz del capilar peritubular, gracias a otros receptores denominados GLUT, ¿no? En este caso, el GLUT2. Y es así como regresa a la circulación sistémica. Entonces, tenemos el receptor SGLT2 y los receptores GLUT, ¿no? En la membrana apical o luminal y la membrana peritubular. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de los receptores SGLT2? Que se utiliza en diabetes mellitus exactamente por ese mecanismo de acción. Los inhibidores de SGLT2, como canaglifosina, empaglifosina, ¿no? Lo que van a hacer es bloquear a este transportador, de modo que sodio y glucosa ya no se reabsorben, ¿no? Ya no se reabsorben, y seguirán su camino por toda la luz tubular, ¿no? Seguirán, y de modo que la glucosa se elimina por orina. El problema de estos inhibidores de SGLT2, como se eliminan por orina, precipitarán a mayores infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces es uno de los efectos adversos de estos medicamentos. Bastante útiles, sin embargo, una de las complicaciones, y más que complicaciones, uno de los efectos adversos a considerar es las infecciones urinarias a repetición. Ahora, otra importancia clínica de estos inhibidores de SGLT2 es el uso de nefropatía diabética.
¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué sucede? En nefropatía diabética, lo que existe sobre todo es proteinuria, ¿no? Pues vamos a ver el tema de nefropatía o síndrome nefrótico secundario de diabetes mellitus, ¿no? Hacen proteinuras y proteinuras a veces masivas. Entonces, los inhibidores de SGLT2 nos ayudan porque al no hacer que se reabsorba sodio y glucosa, ¿no? Disminuye la cantidad de sodio a nivel sanguíneo. Como ustedes ven, el sodio no se está reabsorbiendo, ¿no? Porque se va con la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? La mácula densa, que va a estar más adelante, lo vamos a ver cuando hablemos del túbulo contorneado distal, es como un quimiorreceptor. Entonces, la mácula densa dice, uy, hay poco sodio, entonces esta persona debe estar con hipovolemia, dice, ¿no? Tiene poco sodio, poca agua, debe estar hipovolémica, entonces ya no voy a secretar mayor cantidad de renina, ¿no? Entonces, de este modo disminuye la presión a nivel glomerular y así disminuye la cantidad de proteína. Ahora, por ahí mencionan, ¿no? También sirven para mejorar la calidad de vida en pacientes con falla cardíaca. Sí, sí, también se ha probado, ¿no? Pero sobre todo les menciono la utilidad de estos dos a nivel renal, ¿no? Sí sé que tiene efectos cardiovasculares buenos, pero les menciono por ahora la utilidad renal, sobre todo por el capítulo en el que estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que recordar del túbulo contorneado proximal. En general, la absorción del 100% de glucosa, aminoácidos y el 65% de lo demás. Entonces, va a resolver casi todo. Si una pregunta nuevamente en el examen les pone un caso clínico en el cual el paciente tiene, si ustedes solo leen glucosuria, aminosiduria, marquen túbulo contorneado proximal sin pensar, ¿ya? No pueden marcar, o sea, de Henle no pueden marcar túbulo contorneado distal porque aminoácidos y glucosa se reabsorben un 100% en el túbulo contorneado proximal. Pasamos a asa de Henle. El asa de Henle, lo que ustedes tienen que recordar, básicamente son dos cosas, ¿ya? De asa de Henle, recuerden lo siguiente. Un receptor muy importante y un mecanismo, ¿no? Que va a ir jugando con las concentraciones a nivel tubular. Entonces, vamos a describir. La asa de Henle tiene una porción descendente, la cual esta porción descendente es delgada, se continúa con una porción ascendente, también delgada, y luego se hace una porción ascendente gruesa, ¿ya? Todas estas porciones van a tener una función importante. La porción descendente delgada se va a encargar, sobre todo, de la concentración. ¿Y por qué se encarga de la concentración? Porque esta porción descendente delgada es permeable al agua gracias a la aquaporina 1. Entonces, aquí vamos a tener aquaporina 1. Entonces, yo con decirles que este segmento es permeable al agua, quiere decir que se reabsorbe gran cantidad de agua, de modo que toda la concentración, o bueno, toda la solución que venía del túbulo contorneado proximal se concentra, ¿no? Porque si se está reabsorbiendo, se está jalando agua hacia el intersticio, esto quedará más concentrado. Entonces, acuérdense, porción descendente delgada es permeable al agua. Sin embargo, la porción ascendente, tanto delgada como gruesa, en sí toda la porción ascendente, es dilutora. ¿Por qué? Porque aquí ya no es permeable al agua, sino es permeable a cloruro de sodio. De modo que cloruro de sodio se reabsorbe. Entonces, si se reabsorbe cloruro de sodio, ¿qué me está quedando aquí? Agua. Entonces, prácticamente, aquí en toda la porción ascendente quedará más diluida. Es importante conocer esto, sí, porque de esto depende el sistema multiplicador contracorriente. Ahora, ¿qué sucede en el sistema multiplicador contracorriente? ¿No? Entonces, esto probablemente lo hayan visto en pregrado y a veces es un poco tedioso, ¿no? De leerlo porque marea un poco. Pero lo único, en verdad, que tienen que saber de esto es de dónde viene para empezar el nombre, ¿no? Multiplicación contracorriente. ¿Por qué se llama multiplicación? Porque aquí, ¿no? La osmolaridad que llega a este nivel es más o menos de 285, la cual va subiendo y puede llegar hasta 1200. ¿Y por qué llega de 285 a 1200? Por esto, ¿no? Porque este segmento es permeable al agua. Entonces, miren, se reabsorbe agua y esta osmolaridad va creciendo. 285, acá llegará a 400, acá llegará a 600, acá 800, ¿no? Acá 1000 y llega hasta 1200, porque es permeable al agua. ¿Y qué pasa aquí? Como aquí ya no es permeable el agua, sino a cloro de sodio, va disminuyendo. 900, 800, 600, 400 y así otra vez hasta 200 o 100, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama multiplicación? Porque está avanzando, ¿no? Porque prácticamente llega a un tope, multiplica. ¿Y por qué dice que es contracorriente? Porque va en sentidos opuestos. Aquí sube y aquí baja. De ahí viene el sistema multiplicador contracorriente. No es nada más que eso, ¿no? Es el juego con la osmolaridad que se da en el asa de Henle. Ahora yo les pregunto, ¿depende del asa de Henle la concentración final de la orina? ¿De quién depende la concentración o la densidad final de la orina? O sea, si mi orina va a ser diluida o si mi orina va a ser concentrada. Chicos, no depende del mecanismo multiplicador contracorriente en el asa de Henle. ¿De quién va a depender? Muy bien, por ahí dijeron, es de la hormona antidiurética. ¿Y por qué? Porque esto continúa, ¿no? Con el túbulo contorneado distal y finalmente llega, vamos a ponerlo aquí, al túbulo colector. ¿Y qué sucede en el túbulo colector? Una vez que toda la solución llegó, ¿no? Al túbulo contorneado distal, entra el túbulo colector. Y en el túbulo colector hay otro receptor importante denominado aquaporina 2. A este nivel está ubicada la hormona antidiurética. Podrá actuar, perdón, la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética actúa en dos situaciones, ¿no? O actúa o deja de actuar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, una persona está muy deshidratada,
La hormona antidiurética, como su mismo nombre dice, lo que hace es retener agua, ¿no? Hace que el paciente no orine, porque ya está deshidratado, entonces no puede orinar tanto. Entonces la hormona antidiurética actúa mediante este receptor de acuaporina 2 y empezará a absorber toda la cantidad de agua que pueda, ¿no? Empieza a absorber un montón de agua para que el paciente pueda recuperar esa volemia. Entonces, ¿cómo creen que estará la orina del paciente si se utiliza ¿no? o funciona la hormona antidiurética? Este paciente tendrá una orina concentrada, ¿no? A diferencia de que si un paciente está con sobrecarga y está sobrehidratado, la hormona antibiótica dice, ¿para qué voy a retener agua si este paciente o esta persona tiene agua de más, ¿no? Está ya demasiado hidratado, no necesito retener más agua. Entonces la hormona antibiótica deja de actuar. Entonces, ¿de qué? Pregunta de examen, ¿no? ¿De qué segmento tubular depende la concentración final de la orina del túbulo colector? ¿No? Y del túbulo colector, gracias a quién? Específicamente a la hormona antidiurética. Para recalcar acá, no olvidarse de la mnemotecnia SAPO, ¿no? Supraóptico, antidiurética para ventricular oxitocina. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿no? De la concentración final de la orina. Ahora, regresando un poco. Ya sabemos entonces cómo funciona, ¿no? El mecanismo multiplicador o el sistema multiplicador contracorriente. Ahora, del sistema multiplicador contracorriente, bueno, ya les he mencionado lo más importante. Lo otro que no les comenté es de este receptor, ¿ya? Este es un cotransportador denominado 2-cloro-sodio-potasio. ¿Dónde está ubicado? En la porción ascendente gruesa de la asa de Henle. ¿Es importante este cotransportador? Sí, ¿no? Es muy importante porque gracias a él se va a resolver gran cantidad de cloro de sodio y miren también potasio. Aquí actúa un fármaco importante denominado furosemida. La furosemida lo que hace es bloquear este cotransportador, de modo que si no se resuelve cloro de sodio, actuará jalando agua hacia la luz tubular y actuará como un diurético. Y este diurético tiene un efecto adverso muy importante, ¿no? Que es la hipocalemia. ¿Por qué? Porque si no se resuelve potasio, se va por la luz tubular, ¿no? Entonces, ya no va a potasio de torrente sanguíneo, de modo que es un efecto adverso importante de la furosemida. Ahora, acá hay una pregunta importante, ¿no? Bueno, primer mecanismo perdido en pacientes con enfermedad renal crónica es la concentración. Lo primero que se pierde cuando un paciente está haciendo daño renal es el concentrar orina. De hecho, va a ser orinas muy diluidas, ¿no? Entonces, el daño, cuando hay enfermedad renal, se localiza en vena, ¿no? En la porción descendente delgada del asa de Henle. Entonces, es lo que tienen que recordar de el asa de Henle. Entonces, aquí está todo lo que les he explicado, ¿no? Llega aquí, todo el volumen sanguíneo, ¿no? Es filtrado hacia la cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman, del espacio de Bowman, pasará por la luz tubular, seguirá con el mecanismo multiplicador contracorriente, y finalmente, ¿de quién depende la concentración final del túbulo colector? Gracias a quién ante la hormona antidiurética. Ahora, de túbulo contorneado distal, es lo que tienen que saber. De túbulo contorneado distal, sobre todo acuérdense que aquí va a haber otro cotransportador importante. Cotransportador porque va a meter en una misma dirección. ¿Y cómo se denomina este cotransportador? Sodio, cloro, ¿no? Es un cotransportador que va a ir en una misma dirección y lo que va a hacer es reabsorber estas dos moléculas. Pero aquí hay algo muy interesante, que cloro y sodio no van a actuar solos, sino van a actuar con la ayuda de otra molécula, o otro ion denominado calcio. Aquí actúa un fármaco muy importante, que es otro diurético. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ya. El diurético que actúa a este nivel son las tiacidas. Muy bien. Son las tiacidas, ¿no? Entonces las tiacidas bloquean este cotransportador de sodio y de cloro, pero ¿qué pasa? Como no puede reabsorber sodio y cloro, ¿no? Se va hacia la luz tubular y en la luz tubular cloro de sodio jalará agua. Entonces actúa como diurético. Pero sodio no se va a quedar tranquilo, ¿ya? Sodio lo que va a decir es, bueno, no pude entrar con cloro, pero me queda calcio. Sodio es convenido, ¿no? Entonces dice, bueno, no puedo usar el sodio, pero no puedo usar el cloro, pero me queda calcio. Entonces sodio se une al calcio y por un cotransportador paralelo intentará entrar, ¿no? Y termina ingresando, ¿ah? Sodio es tan convenido que al final se une a calcio y termina ingresando. Se reabsorben los dos, de modo que un efecto, digamos, concomitante a la acción diurética de las tiacidas es la reabsorción de calcio. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque no sé si han llegado hoy el tema del capítulo de urología, pero ustedes saben que una de las causas más importantes o más frecuentes de litiasis renal, ¿no? Es la formación de litiasis por oxalato de calcio, ¿no? Entonces, los pacientes con litiasis por oxalato de calcio hacen hipercalciuria, ¿no? Entonces, esos pacientes se benefician mucho del uso de tiacidas, ¿no? Porque disminuye esa concentración de calcio en orina. ¿Y por qué la disminuye? Por esta función. Porque al no resolver cloruro de sodio, sodio se reabsorbe de todas maneras por una vía paracelular. ¿Con qué transportador? Con el transportador sodio-calcio. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vean, ¿no? Cómo es que funciona y sacar el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que recordando, no solamente memorizando, sino entendiendo por qué, pueden recordar más fácilmente. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden de esto. Túbulo contorneado distal, con transportador sodio-cloro, tiacidas, que también ayuda a la reabsorción de calcio. ¿En qué situaciones? De litiasis por oxalato de calcio. Ahora, para que haya hiperpotasemia, dice que tiene que dañar como mínimo 75% el filtrado glomerular. En verdad, para que haya daño renal en general, tiene que haber un 75% de alteración en el filtrado, ¿no? Entonces uno se manifestará con qué? Con hiperpotasemia. Y finalmente pasamos al túbulo colector. Chicos, algo que no les comenté es que en el túbulo contorneado distal va a actuar también, en cierta manera, la aldosterona, ¿ya? Si bien es cierto, la aldosterona la conocemos más porque actúa a nivel del túbulo colector, ¿no? Sin embargo, aldosterona también puede actuar en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Ahora, en el túbulo colector tienen que recordar lo siguiente.
Aquí van a actuar dos hormonas importantes, antidiurética y aldosterona. La aldosterona actuará en el túbulo colector cortical, es decir, el túbulo colector que está más a la superficie. En cambio, antidiurética va a actuar en la porción medular, la porción un poquito más metida. No quiero que se confundan con ello, pero si por ahí en el examen les preguntan, antidiurética, ¿a qué nivel actúa? Ustedes a ciegas, túbulo colector. En cambio, si les ponen la aldosterona, ¿a qué nivel actúa? Pueden tener dos respuestas, ¿no? Túbulo contorneo distal o túbulo colector, ¿ya? Deberían estar idealmente las dos, pero, o sea, las dos juntas como en la clave, ¿no? Pero si las ponen separadas, marquen túbulo colector, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que tienen que recordar de túbulo colector es que tiene dos células importantes, unas células denominadas principales y las células intercaladas. Esta ha venido como pregunta de examen. ¿Dónde se localizan las células intercaladas? En el túbulo colector. ¿Y de qué se encargan? Va a ayudar como un sistema buffer, ¿no? Porque fabrica bicarbonato y elimina hidrógeno en forma de amonio, ¿ya? Entonces es importante que recuerden a las intercaladas y a las principales. Están en el túbulo colector. ¿Cuántos litros de agua llega más o menos por día al túbulo colector? Aproximadamente 20 litros. Imagínense si no funcionara el túbulo colector, ¿no? Y no funcionara por antidiurética. Ahora, las acuaporinas igual van a estar aquí, tienen receptores de acuaporina, sobre todo acuaporina 2, ¿ya? Acuaporina 2 que van a ser las que van a actuar junto con la antidiurética para la reabsorción de agua. Como les mencionaba, la orina, la concentración y el volumen final de la orina serán gracias al túbulo colector, ¿ya? Entonces, hemos hecho un breve repaso de todo lo que es la primera parte de básicas,